dictadura. Buenas tardes. Estoy aquí porque quiero avisarle a todos los youtubers, Eliezer Ávila, Darwin, Don Arango, Otaola, a todos, el desprestigio que traen con todos ustedes y con los influencers. Los I-220A pan con bistec que han llegado a Miami y que están desprestigiándolo porque quieren ayuda, pero quieren ayuda para que les den sus papeles. Están diciendo que les están dando la espalda. Por supuesto, ninguno ha alzado la voz. Si hay muchos I-220A que sí alzan la voz hasta donde sea y van a las marchas y gritan como tengan que gritar por nosotros aquí adentro. Pero le aviso a todos los youtubers, por favor, tengo un audio aquí que se lo voy a pasar a todos, sin excluir a nadie. Abajo el comunismo, abajo los comunistas de Miami, abajo los falsos I-220A esos que los metan en un avión y los manden para Cuba, de donde no debieron salir nunca. Son comunistas que cruzaron frontera, que se fueron en parol. Eso es lo que son ustedes. El que no alza la voz por Cuba, ese avión, la isla de Centinelo, Guantánamo, abajo el comunismo, libertad para los presos. Y ustedes háganse cargo de esto. Bienvenidos a otra edición de nuestro canal Tu Mundo New. La capital cubana muere de sed. Tener la segunda represa más grande del país, un manto freático privilegiado y varios ríos de buen cauce no ha servido de nada a sus habitantes. Tener esta segunda represa más grande del país, este manto y numerosos ríos, le ha dado a Mayari el sobrenombre de la capital del agua. Sin embargo, lo que debería ser un halago resulta una burla para un municipio de 100,000 habitantes que sufre la mayor crisis de abastecimiento de su historia. Las promesas de transformar esta región de Holguín en un gran polo agrícola para paliar la escasez y las importaciones de alimentos y de construir una potabilizadora que la abastecería de agua con un sueño lejano. Más de una década después de construido el embalse, no hay ni comida ni agua para la gente. Siempre ha habido problemas con el agua. En este país los problemas son normales. Si no es una cosa, es otra, pero ya es demasiado. Queremos libertad. Y bueno, en los últimos días hemos visto al régimen cubano intentando culpar a aquellos medios o personas que miden los parámetros económicos, los parámetros del cambio de las divisas en el mercado informal cubano del desastre económico al que han llevado el país. Sonaría bastante cierto de no ser porque los mismos que hoy intentan quitarse responsabilidades de encima han gobernado este país por más de 60 años de forma totalmente autoritaria. Hay que recordar que el régimen cubano controla no solo las instituciones gubernamentales a todos los niveles, sino también las instituciones encargadas de la política económica que se decide hoy en el Comité Central. Controlan el comercio interior, controlan el comercio exterior, controlan la política cambiaria, controlan el sistema bancario a nivel nacional y por lo tanto deciden en un grupito bastante estrecho la política económica del país. Sonaría cierto de no ser porque en los últimos años esos mismos que hoy intentan quitarse la culpa de encima son los que han decidido la política monetaria en el país, que nos ha llevado a una inflación descontrolada y a una depreciación absoluta de la moneda nacional. Habría que recordarles quiénes fueron los que no hace muchos años, hace escaso 4 o 5 años, establecieron un mercado paralelo en divisa fuerte, en dólares y en euros, donde no solo se comercializarían electrodomésticos de alta gama, sino también artículos de primera necesidad. Divisas que el pueblo cubano obviamente no tiene acceso y que por lo tanto causaron un mercado paralelo de depreciación de la moneda nacional. Habría que recordarles también a esos que hoy intentan quitarse la culpa de encima quiénes son. Los que tienen un país endeudado con un déficit fiscal, el primero más alto del mundo, solo después de Ucrania, que está en guerra,
financiado con emisión monetaria, con un 18% de deuda del Producto Interno Bruto. Habría que preguntarse quiénes fueron los que decidieron en fecha tan cercana como en diciembre pasado abrir una red de gasolineras en dólares a lo largo de todo el país, divisa a la que obviamente el pueblo cubano no tiene acceso. Habría que preguntarse también quiénes decidieron en plena inflación y en plena depreciación del peso cubano aumentar en grado muy minúsculo el salario a los médicos y a los maestros en el sector presupuestados, y que evidentemente requería la impresión de pesos, sacarlos al mercado sin oferta, y por lo tanto el aumento también de la inflación. No hay que ser economista, lo que hay que ser es desvergonzado para, después de gobernar este país durante más de 6 décadas sin contrapeso de poder, echarles la culpa a aquellos que miden el desastre para quitar la culpa de encima de aquellos que lo causan. Dando miles y miles de dólares haciendo propaganda al turismo en Cuba, al turismo capitalista, a ese turismo que financia las violaciones de derechos humanos en Cuba, la falta de libertad que tienen los cubanos y de democracia. El dinero es de aquella gente que trabaja y se esfuerza, y yo sé que puede elegir dónde gastar su dinero. Pero recuerden que el que va a Cuba y gasta su dinero en Cuba está apoyando y financiando una tiranía comunista, terrorista, que viola los derechos humanos de un pueblo que está en la miseria, un pueblo que no tiene libertad, que muere bajo represión, hambre y sufrimiento, que tiene que dejar su tierra y su familia gracias a esos tiranos que tienen en el poder, que venden la Cuba capitalista a los capitalistas y quieren que el pueblo cubano sigan viviendo la miseria del socialismo. Mi gente, la dictadura comunista está ganando miles y miles de dólares haciendo propaganda al turismo en Cuba, al turismo capitalista, a ese turismo que financia las violaciones de derechos humanos en Cuba, la falta de libertad que tienen los cubanos y de democracia. El dinero es de aquella gente que trabaja y se esfuerza, y yo sé que puede elegir dónde gastar su dinero. Pero recuerden que el que va a Cuba y gasta su dinero en Cuba está apoyando y financiando una tiranía comunista, terrorista, que viola los derechos humanos de un pueblo que está en la miseria, un pueblo que no tiene libertad, que muere bajo represión, hambre y sufrimiento, que tiene que dejar su tierra y su familia gracias a esos tiranos que tienen en el poder, que venden la Cuba capitalista a los capitalistas y quieren que el pueblo cubano sigan viviendo la miseria del socialismo. Mi gente, la dictadura comunista está